Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Que levante la mano el que pudiera asegurar que tenía claro que Paulin Ferrand-Prévot se podía hacer con el Tour de Francia Fens 2025 y además de la forma que lo ha hecho, aplastando a sus rivales. Tengo que confesar, ya lo dije en la previa, que yo no tenía claro y que confiaba más que fuera Vollering o incluso Longo por el buen papel que había hecho en el Giro de Italia. Pero parece que cada vez queda más claro que el Giro de Italia no es una referencia para el Tour de Francia. Por eso digo, yo no tenía claro que pudiera conseguirlo Paulin, no dije que fuera imposible, simplemente dije que no tenía claro que lo pudiera hacer y la verdad es que, ha sido monstruoso. Jeannin Longo ganó en 1989 el último Tour de Francia con ese nombre, pero para los franceses, un año después, en 1990, Catherine Marsal se llevó la carrera que cogió el relevo del Tour. La carrera tuvo que cambiar el nombre por una cuestión de derechos de autor, se podía decir, y al final le llamaron el Tour de la Comunidad Económica Europea Femenina. Por tanto, ese era también el Tour de Francia. Pero bueno, da igual que sean 35 o que 36 años, lo que haga que una corredora francesa no se llevaba la gran ronda por etapas francesa. Por todo ello, creo que estamos de acuerdo que hemos vivido un momento histórico, memorable, sensacional y, ¿por qué no llamarlo legendario? Y no solo por lo que antes os decía, sino por la corredora que lo ha hecho y cómo lo ha hecho. 33 años, quizás es lo de menos, pero no lo es tanto que había dejado la ruta hace 7 años. Desde 2018 nació una temporada más o menos regular en ruta y había vuelto para conseguir esta carrera. Se había marcado 3 años para poder hacerlo, 3 años de sacrificio que le habían llevado a perder 6 kilos, dicen unos 6 kilos de peso, para poder subir mucho mejor. Y está claro que lo que pasó en el UAE Tour, donde vimos en la etapa de montaña perder tiempo de forma bastante incomprensible para lo que nos habían dicho que venía a hacer al UAE Tour, pues yo creo que eso le pasó mucha factura y supo volver al camino y quería ganar esta carrera porque ya lo había hecho todo antes en sus años como ciclista profesional y esto es lo que le quedaba por ganar. Además lo hizo a lo grande, con una grandísima exhibición en la etapa reina y al día siguiente, por si había dudas, ganando la etapa vestida de amarillo. Yo creo que faltan adjetivos para describir lo que hemos vivido y creo que también será un ejemplo para muchas corredoras que se han visto, ¿cómo se diría? Se han fijado en ella en sus años anteriores y ahora quizás también lo hagan en estos años que vengan y sobre todo en este Tour de Francia. Luego le pondremos un pequeño matiz. Veréis que hay una crítica un poco velada de Vollering a la actuación de Paulin Ferrand-Prévot, pero eso vendrá más tarde. El otoño pasado, varios equipos dudaron en fichar a Ferrand-Prévot. El argumento era que llevaba demasiado tiempo alejada del ciclismo en carretera y no sé si alguno ahora se estará maldiciendo. Ferrand-Prévot contó desde el invierno que el Tour era su principal ambición. Afirmó que venía a ganar y que todo lo demás era solo un paso hacia esa meta. Incluso su brutal victoria de la París-Roubaix, con lo que se convirtió ahora mismo en la primera corredora en ganar las dos pruebas, la París-Roubaix y el Tour de Francia. Pero es que además lo ha hecho en el mismo año. Ella dijo que era una grandísima victoria, que estaba súper contenta y orgullosa de haberla ganado, pero es que incluso era parte del camino para llegar a ganar el Tour de Francia femenino. Sin exagerar, creo que Ferrand-Prévot es la corredora más completa del mundo en estos momentos, pues ninguna otra corredora ha sido campeona en todas las disciplinas en las que ha competido en los últimos 5 o 6 años. Ahora quizás se le pase por la cabeza ser de nuevo campeona del mundo, aunque no entraba dentro de sus planes ir al campeonato del mundo. Ella misma dice que no tenía pensado ir, pero que con el punto de forma que ha acabado el Tour de Francia, pues se lo está pensando, aunque dice que no quiere asegurar nada. Sería ya no cerrar el círculo, porque el círculo está cerrado y más que cerrado, pero sería darle una vuelta de tuerca más a esta brutal temporada que está haciendo Paulin Ferrand-Prévot. ¿Y quién puede dudar ahora mismo de que se pueda hacer con el Mundial de Ruanda si va a competirlo y va con ganas de hacerlo? Yo creo que ahora sí que todo el mundo levantaría la mano por ella en caso de que fuera al Mundial.
Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que es tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Creo que la mejor forma de repasar todo lo que ha dado de sí el Tour de Francia femenino es hacerlo etapa por etapa. Nos vamos a entretener en las que son más importantes, pero como siempre sin dejarnos los detalles de las protagonistas, porque yo creo que al fin y al cabo todas las corredoras han sido protagonistas de las carreras. Hemos tenido momentos muy buenos en este Tour de Francia femenino. Sí que es verdad que en algún impasse, la cuestión ha quedado, bueno, pues como suele ser, ¿no? Incluso ha habido algún momento que hemos visto que las malas praxis de los ciclistas masculinos también están llegando al ciclismo femenino. Lo digo en el cuestión de fumarse alguna que otra etapa, ¿vale? Que normalmente las chicas pues no lo solían hacer, aunque hemos visto algún que otro ejemplo en el pasado, pero no lo solían hacer en eventos tan importantes como este. Iban a por todas y además con una lucha brutal. Pero yo creo que en definitiva hemos visto una buena carrera. Antes de empezar a mirar esas etapas, como siempre he encontrado los datos de audiencia y yo creo que son bastante reveladores. El promedio del Tour de Francia ha sido de 9,7 millones de espectadores con un 31,6 de share. Estamos hablando de Francia. Y en la última etapa, en la etapa número 9, hubo 4,4 millones de espectadores de media con un 41,2 de share. Acordaros que en la masculina, en la última etapa, hubo 5,2 millones con 50 y poco por ciento, por tanto tampoco es que esté muy alejado. Y con un 7,7 millones en el momento álgido, en el masculino fue 8,2. Por tanto, yo me sorprende bastante cuando alguien dice que el ciclismo femenino no tiene importancia y que no es seguido. Yo creo que estos números demuestran que no es así. Sí que es cierto que quizás, claro, siendo una francesa la que iba con el maillot amarillo, pues la cuestión ha tenido más relevancia. Pero es que incluso en España, incluso en Teledeporte, porque la carrera la estaban dando en Teledeporte, bueno, aparte de Eurosport, pero yo estaba hablando de las audiencias de Teledeporte, los datos no son nada malos. Y la etapa, por supuesto, que tuvo más audiencia fue la segunda. Y supongo que sabréis por qué, ¿no? Porque fue la de Mavi García. Bueno, al final el resumen es que 26 millones de personas vieron como mínimo un minuto de algunas de las 9 etapas de este Tour de Francia. Me parece que son unos datos muy buenos para el ciclismo femenino y yo creo que hay que seguir trabajando por esa igualdad, no solo en todos los terrenos, sino también en el ciclismo. Y vamos con la primera etapa. Recordar que era aquella que tenía un final que picaba un poco hacia arriba y ahí tuvimos las primeras pistas de Pauline Ferrand-Prévot, pero es que esas pistas incluso llevaron un poco, no sé si quizás un tanto al engaño, porque ya llegando a meta, Pauline pega un hachazo brutal y parece que se va a llevar la primera etapa de forma totalmente sorprendente. La verdad es que nos dejó anodadados e incluso Marianne Vos, su compañera de equipo, está como retenida por detrás hasta que al final se da cuenta, cuando quedan, no sé, unos 250 metros para llegar a la meta, que quizás a Pauline no le sirve porque viene Kimberly Lecourt, otra de las grandes protagonistas de esta carrera. Viene Kimberly Lecourt por detrás para hacerse con la victoria y es Marianne Vos la que tiene que acelerar de forma fantástica y llevada también por su veteranía a la hora de ver las carreras y de leer las carreras y conseguir la victoria. Marianne Vos se lleva la victoria número 258 de su carrera deportiva
y lo que fue un hito es que era su primer maillot amarillo. Por tanto, la corredora súper contenta e hiper contenta. Segunda quedaría Kimberly Lecourt, tercera Pauline Ferrand-Prévot y cuarta quedaría Neviadoma. Aquí Vollering se deja 3 segundos. No sé si era una señal de que no estaba como otras veces. Y Yanis Longo, Elisa Longo Borghini se dejó 52 segundos. Esto sí que no nos lo esperábamos. En ese momento podríamos pensar que fue un mal día, porque es que además se ven imágenes de Elisa Longo Borghini en la última subida, en los últimos metros delante, es decir, que no nos extrañó muchísimo. Y la que sí que dijo que no venía que venía a ver el día a día, a ver qué pasaba, era Lotte Kopecky, pero que se deja 1 minuto 4, por tanto, totalmente fuera de carrera. Curioso lo de Lotte Kopecky, porque lo que vimos en esta carrera, que fue un tanto extraña, no sé si os disteis cuenta, que era Lorena Vives la que iba a tapar todos los huecos en los ataques. Es decir, no es que estuvieran protegiendo a Lorena Vives porque Lorena Vives fuera la favorita para llevarse la etapa, sino que iban a por la etapa con Lotte Kopecky. Es decir, el equipo, incluso ellos, se vieron un tanto decepcionados por esa actuación. Dice su director deportivo que a pesar de todas las lesiones de las últimas semanas, Lotte indicó que quería ir por la victoria, así que nos ha parecido un pequeño revés. Es decir, ellos mismos no se lo esperaban, no esperaban este rendimiento en la primera etapa de Lotte Kopecky. Estaban convencidos que podían llevarse el maillot amarillo con ella. Días más tarde, Lotte Kopecky diría que quizás la exigencia de los últimos años ahora le estaba pasando factura. Y no sé ya si es en lo físico, sino también en lo psicológico. La verdad es que la tralla que se ha metido Lotte Kopecky es bastante importante y dice ella que le está pasando factura. También se sienten voces ya diciéndole a Lotte Kopecky que se deje de hacer generales y que se dedique a lo que a ella le sale bien. No sé si yo estaría de acuerdo con esas afirmaciones, pero yo creo que también al final uno es bueno en lo que es y en lo demás pues a lo mejor le falta un tanto. Sí que hemos visto en los últimos, sobre todo año y medio, esa mejora escaladora de Lotte Kopecky, pero quizás queremos abarcar demasiado y cuando abarcamos demasiado dejamos de lado lo que verdaderamente, en lo que verdaderamente somos buenas. Con todo y con eso, acordaros que esta corredora fue segunda en el Tour de Francia y que también fue segunda en el Giro de Italia. Y la verdad es que, al final tiene el beneficio de la duda, ¿no? Para volverlo a intentar. Veremos a ver qué hará en las próximas temporadas con respecto a las grandes vueltas. Y aquí tuvimos un revés importante, aunque claro, cuando yo hice la previa no teníamos la información y aquí teníamos a Marlene Reusser que la poníamos como una corredora que podía optar a no solo a ganar la carrera sino estar también en el podio, pero es que justo el día antes, la tarde antes, se dijo que Marlene Reusser estaba un poco mermada porque no se encontraba bien porque en los últimos días pues no había hecho otra cosa que vomitar, es decir, comía y lo echaba todo y eso hizo que se quedara sin fuerzas y la vimos pues quedarse en la entrada al circuito donde había las cotas en esta primera etapa y al final abandonó la carrera. A ver, a mí dentro de mi ignorancia no tengo muy claro si hubiera podido buscar una corredora que la hubiera suplido. A lo mejor tenían la esperanza de que siendo un problema de estómago pues lo pudiera salvar 1 o 2 días pasándolo mal y luego intentar ir a buscar etapas con ella, que no la general. Pero vaya, es un revés duro para el equipo y para ella también, porque venía con muchas ganas también de hacer la carrera. También fue un revés la caída de Liane Lippert en esta primera etapa, igual que la de Mavi García. No se hicieron nada, pero ya sabéis que al final todas las caídas pasan factura, aunque a Mavi parece ser que lo que le hizo es levantarse y coger más fuerza y más rabia, por lo que veríamos en la segunda etapa. Y en la segunda etapa es uno de aquellos días para recordar, porque quedaban unos 10 kilómetros para el final, cuando Mavi García hizo uno de esos ataques que solemos verla hacer,
que muchas veces no llegan a ningún sitio, simplemente, bueno, la ponen delante del grupo, lo ponen en dificultad al grupo y al final muchas veces, o la mayoría de las veces, es cazada, por desgracia, Mavi García. Pero aquí hace un ataque muy chulo, a 10 kilómetros de meta, se le ve muy fuerte y pasa una cota final que había con un margen que rondaba unos 20 segundos. A ver, no era mucho, quedaban todavía, lo que digo, pues esos 9, 8 kilómetros para el final, y parecía imposible que pudiera llegar como otras veces había pasado. La tuvieron a tiro, la verdad es que la tuvieron a tiro en la recta final. Fue, la verdad, que si queréis podéis volver a verlo si no lo habéis visto. El último kilómetro fue muy emocionante porque Lorena Vives pegó un arreón y yo no sé si calcularon mal o no calcularon mal, o que Mavi García lo dejó todo en esos últimos metros y se hizo con una grandísima victoria. Es decir, la victoria más importante para Mavi García, yo creo, en su carrera deportiva, y una victoria de esas que se llaman de justicia deportiva. Yo creo que una corredora como ella, que lo ha dado todo durante tantos años, se merecía una victoria en una gran vuelta, y más en el Tour de Francia femenino. Yo creo que un día, como digo, para recordar. Kimberly LeCour se ponía como líder en esta etapa. Y otro día malo para Elisa Longo Borghini, y todos nos preguntábamos si a lo mejor tenía algún tipo de enfermedad, porque no era normal. Lo que sí que hubo unas declaraciones de ella que decía que no venía a hacer la general. Es decir, otra corredora que parece que antes de empezar la carrera tenía claro que no venía a hacer la general. ¿Y por qué tenía claro que no iba a venir a hacer la general? Eso lo sabríamos seguramente en la tercera etapa, al inicio de la tercera etapa. ¿Por qué? Porque Elisa Longo Borghini no tomó parte de esa tercera etapa, y dijo que tenía una infección gastrointestinal. Por tanto, una lástima que en la tercera etapa tuviéramos dos de las corredoras que prometían estar en el podio, Marlene Reusser y Elisa Longo Borghini, fuera de competición. Esta tercera etapa era una etapa para el sprint, y aquí no falló Lorena Vives, victoria de Lorena Vives, y lo que sí que cambió es que Marianne Vos volvió a ponerse líder. Aquí hay una cosa importante, y es que hay una caída de Denny Bollerin a 3,7 kilómetros del final. No se supo que en ese momento que tenía. Sí que se ven unas imágenes donde se sube a un rodillo, haciendo rodillo, sí que se le ve también un golpe en la espalda, y parece que no era una mala señal. Lo que pasa es que yo creo que al final todas las caídas pasan factura, y más cuando estás en el punto álgido de tu momento de forma, ¿no? Que estás tan al límite, que tienes al cuerpo, lo tienes tan al límite, y cualquier caída puede ser importante. Luego, los mismos componentes del equipo dirían que quizás el bajo rendimiento de Denny Bollerin, cuando digo bajo rendimiento, quiero decir que fue la tercera mejor de los mortales en esta carrera, pues sería seguramente debido a esa caída. Y también hay que apuntar que las motos de la policía provocaron una caída, y que en la etapa anterior también hicieron unas malas maniobras un tanto peligrosas. Se vio como unos adelantamientos que hacían las motos de las policías, las que cierran al final las carreras, las que tienen que ir por delante del pelotón, y la verdad es que fue un tanto peligroso, y en la tercera caída al final, etapa al final provocaron caídas. Yo creo que tenían que tenerlo un poquito más en cuenta las motos a la hora de hacer ese paso del pelotón. Aquí también Lotte Kopecky da unas declaraciones y decía que no lo estaba pasando bien y que quería que se acabara cuanto antes el Tour de Francia. Es decir, que imaginaros cómo comenzaba este Tour. Marlene Reusser fuera, Elisa Longo Borghini fuera, Lotte Kopecky diciendo que quería que se acabara el Tour. Aquí también quiero apuntar la buena etapa que hizo Sara Martín con una escapada buenísima, y que la atrapan a 5 kilómetros de meta. Nos vamos a la cuarta etapa, otra etapa para el sprint, y otra vez Lorena Vives no falla y consigue de nuevo la victoria. Es un día de abanicos, la verdad es que fueron divertidos también, y según tengo por aquí apuntado,
Si no es así me perdonaréis, pero creo que es la etapa más rápida en la historia del Tour de Francia. Como mínimo lo tengo así apuntado. Llegábamos a la quinta etapa. Era una etapa yo creo que para las corredoras de la general. La última cota, unos pocos kilómetros de meta, la hicieron suficientemente dura para romper la carrera. Aquí vimos un gran trabajo de Fénix, que siempre da la cara, aunque Pupietesser no pudo aguantar. Como mínimo, aquí podíamos pensar que tuvo un mal día. La verdad es que él no se recuperó en toda la carrera. Fue una pena que Puck no pudiera estar con las mejores. La que sí que aguantara aquí es Paulina Rojkjaers, que hizo una buena etapa. Y vimos una victoria para Kimberly Lecour, que volvía a ponerse líder y que explicaba que no tuvo uno de sus mejores días, pues estaba con la regla y estaba bastante dolorida, ¿no? Se ha hablado también mucho de ese tabú, ¿no? De no hablar de la regla en el ciclismo femenino. Incluso se ha hablado de que muchas corredoras intentan provocarse no tener la regla para no tener ese fastidio, ¿no? En carrera. Y ya sabéis que eso no es que sea muy bueno para el cuerpo. Aquí sí que Kimberly Lecour lo dijo tranquilamente, que estaba pasando un mal día, que había tenido bastantes dolores y que por eso le había dicho el equipo que no confiaba mucho en el final. Pero al final se lleva la victoria. La verdad es que una victoria pues muy, muy importante y poniéndose líder otra vez. Y las que fueron más fuertes aquel día y parecía que eran las que tenían que disputarse el Tour, pues fue la propia Kimberly Lecour, Vollering, Anna van der Breggen, Medianoma, Ferran Prevot, Gigante y Rojkjaers. Son las corredoras que aquel día fueron las más fuertes. Nos íbamos a la sexta etapa y aquí tenemos una sexta etapa con aquellas cosas que yo no acabo de entender, porque si tú tienes una corredora para ir a por la general, lo óptimo es que todo el equipo esté alrededor de ella y que nadie gaste un gramo de más y que todo ese trabajo se concentre en tu líder para que cuando llegue el momento de que tú tengas que trabajar para ella, ¿vale? Estés al 100% y lo dejes todo en la carretera. Eso no quiere decir que no lo hayan hecho. Simplemente quiero decir que no me pareció bien que Licha Bey, o como mínimo no me pareció del todo correcto que dejara tantos esfuerzos para llevarse el maillot de la montaña. Yo creo que es un premio menor para un equipo que venía a aspirar a ganar el Tour de Francia. Y por eso me pregunto, ¿no estaba gastando demasiado Licha Bey en pelear la montaña, en ir escapada casi todos los días, en sprintar? No sé, si hubiera sido mucho más práctico que Licha Bey, que es una grandísima corredora, para esos momentos sobre todo de valle, pues se hubiera quedado en el grupo. Quizás supongo que el equipo pensó que con Julie Lavoie y Evita Music ya se sentía segura Denny Vollering, o quizás incluso no confían en que Denny Vollering podría llevarse a la general. Vete a saber. La verdad es que bueno, no sé. También se dice que claro, que estando Licha Bey por delante, que eso hizo que Ajes Insuran trabajara para que, pues eso, para desgastar al equipo, pero no sé. Me parece a mí que la cosa, no sé si opináis lo mismo que yo, pero me parece que no es de recibo. Yo creo que todo el mundo tenía que estar alrededor de Denny Vollering para apoyarla hasta el final. Aquí vimos los primeros problemas serios de Sara Gigante en las bajadas. Es un problema que la corredora tiene, que ella sabe que lo tiene y que tiene que trabajarlo. Y aquí sí que tuvo la ayuda de Justine Guéquier, que evitó que la australiana perdiera tiempo con respecto a las demás favoritas. Le hizo un gran trabajo Justine Guéquier ayudándola a bajar. La verdad es que ahí sí que trabajó bien Ajes Insuran, colando corredoras por delante y sobre todo Justine para poder ayudar a Sara Gigante. Luego hablaremos un poco más de lo sucedido con Sara Gigante en las bajadas. Aquí tuvimos la sorprendente victoria de Maeva Skibian del UAE, que es una buena escaladora. La verdad es que es muy buena escaladora y que aprovechó que estaba lejos en la general para atacar en la última cota y hacerse con una grandísima victoria, su tercera victoria profesional. Y no sé, fue también bastante emotivo, curioso. A lo mejor la siguen durante todo el Tour, pero es que allí estaban sus padres
en meta. Es curioso, ¿no? Esos momentos. A lo mejor es eso, ¿no? Que siendo francesa la sigan a todas las etapas. Pero bueno, ahí estaban. La verdad es que es una corredora que no me extraña que pudiera ganar una etapa así, pero ni ella misma se hubiera imaginado que pudiera llevarse una victoria, y aprovechó, pues eso, un poco la dejadez de las grandes corredoras para poder hacerlo. Aquí la líder Kimberly Lecourt se pudo llevar 4 segundos más por el tercer puesto, más 4 segundos más por un sprint bonificado, y aquí la que bonificaba también era Neviadoma, 2 segundos, y ya dijo que ya se vio que el año pasado se ganó un Tour de Francia por 4 segundos y que ya no iba a desaprovechar ni siquiera 2 segundos en un sprint intermedio. Y aquí decía Pupietese que se sentía cada vez mejor, nos daba esperanzas de cara a lo que iba a venir, a la etapa 7, 8 y 9, y decía que había estado entrenando más para esfuerzos largos, es decir, nos daba a entender que cuando llegaran los puertos de verdad, los puestos largos, íbamos a ver a una buena Pupietese. La verdad es que al final no fue así, pero bueno, como mínimo en esta etapa nos lo quería hacer ver así. Nos íbamos a la séptima etapa. Aquí en la séptima etapa hubo pues una escapada numerosa, 17 corredoras, además una escapada de calidad, donde estaba Shirin Van Anrooy, estaba Lucinda Brand, que aquí empieza a dejarse ver. La verdad es que ha hecho un final de Tour de Francia muy bueno, Lucinda. Lástima que no estuviera metida en la general, bueno, entre comillas, metida en la general como el año pasado, donde pudo hacer el top 10. Pero la verdad es que el final de Tour de Lucinda Brand ha sido estupendo. Yo creo que ha cogido un punto de forma muy bueno, y vamos a ver en próximas carreras si puede hacer algo. Aquí también está la corredora de Movistar, Meyerin. Está Eline Jensen, que la verdad es que es una corredora que empezó muy bien el Tour de Francia, luego se le ha hecho un poco largo, pero aquí estaba metida en una escapada de calidad. Estaba Lotte Kopecky, estaba de nuevo Justine Guéquier, sabiendo que era importante que se colara por delante. Estaba Chloe Daiger, que luego lo pasaría fatal en la octava etapa. Estaba Marie Lenet, que la verdad es que ha sido bastante protagonista también de la carrera. Y estaba de nuevo Maeva Skibian, es decir, que Maeva Skibian dando la caña. ¿Y qué pasó? Pues mal cálculo del grupo de favoritas, y Maeva Skibian que vuelve a repetir triunfo. Es decir, si ya no podía imaginarse que pudiera ganar la sexta etapa, imaginaros la séptima etapa. Solo Phoenix es la única que propone para Royagers, que hace una muy buena subida, y nadie le da ni un solo relevo. Antes AG Insurance iba poniendo un ritmo de aquellos de ir conteniendo, pero se veía claramente que la escapada iba cogiendo cada vez más ventaja. Es decir, que aquí lo único que estaban protegiendo son los intereses de Kimberly Lecourt, que es totalmente aceptable, pero no pudieron ir por la etapa. Kimberly Lecourt lo pasa mal también en uno de los acelerones que se da, y en la cota, y lo salva en la bajada. Es decir, que aquí ponía la primera duda. Se había dicho por parte del equipo, como mínimo, no sé si estaban jugando un poco al escondite, que la verdadera líder del equipo era Kimberly Lecourt, y que iban a la general con Kimberly Lecourt, y que luego Sara Gigante se vería en el día a día si podía optar al Tour de Francia. Yo no sé si ya aquí el equipo ponía en duda todo lo que pasaría con las bajadas de Sara Gigante, pero ellos tenían el convencimiento que Kimberly Lecourt podía hacer la general. Yo aquí sí que no tenía nada claro que Kimberly Lecourt pudiera hacer la general. Hubiera sido, un paso de gigante, no, 10 pasos de gigantes. Y por eso no me extrañó que en esta etapa lo pasara mal en la cota, que es una cota bastante importante la que se subió antes de llegar a meta. Y lo que sí que demostró es que ella sí que es una muy buena bajadora, porque hizo una muy buena bajada para salvar el amarillo. Aquí de nuevo Sara Gigante lo pasa de nuevo mal en la bajada, y de nuevo tiene la suerte de que Justine Guéquier estuviera. Justine, viendo que Sara lo iba a pasar mal, se para en la cota arriba, espera a Sara, y nada, le hizo como de guía durante todo el descenso para que no perdiera mucho tiempo. Al final solo perdió 11 segundos. La verdad es que no estuvo nada mal la pérdida que tuvo Sara Gigante en este descenso. Y fijaros también lo que yo os decía, Guéquier no para ayudar a Lecourt en la bajada, quizás porque Lecourt no lo necesite, porque es una buena bajadora, y sí que la pararon para bajar
a Sara Gigante. Aquí también contó Sara Gigante que se había dislocado un hombro durmiendo, que dice que ya le había pasado alguna que otra vez, aquello que le da una contractura muscular tan fuerte que hizo que el hombro se le dislocara. Y dice que se dio cuenta porque se despertó en medio de los gritos de dolor que tuvo a la hora de dislocarse el hombro. Yo creo que eso también tiene que pasar factura, ¿no? Al final, en una carrera como esta. Aquí también tuvimos una caída de Puck Pietersen que, vaya, parecía que estaba mejor y tiene esta caída que hace que pierda un 1.30 en la meta. Y una lástima porque es lo que digo, que no es una corredora que siempre promete mucho espectáculo y que al final pues no hemos podido disfrutarla. Nos vamos a la octava etapa y en la octava etapa tenemos una caída casi al inicio de la carrera de la líder, una caída de Kimberly Lecour, que la verdad es que nada, lo hace fantástico, se levanta, recupera y lo que es mejor de todo, se pone a trabajar en las siguientes subidas para Sara Gigante. Es decir, vemos la líder trabajar para una compañera. La verdad es que muy bien por Kimberly Lecour. Yo creo que un 10 se le tiene que poner en este Tour de Francia a la corredora y la verdad es que, bueno, está haciendo, como siempre digo, una temporada extraordinaria. Aquí tuvimos varias sorpresas. La primera es que Anna van der Breggen se quedó muy pronto, es decir, yo creo que no me esperaba que Anna van der Breggen se quedara cuando a lo mejor quedaban, no sé si recuerdo, 15 o 20 corredoras en el grupo. Y nada, de nuevo otra vez la buena táctica de filtrar corredoras en la escapada, tanto de AG Insuran como de Visma, porque pudieron ayudar pues tanto a Ferran Prevot como a Sara Gigante. Aquí Daniel Vollering no tuvo el día, pero el equipo yo creo que tampoco, porque vimos otra vez otra de esas jugadas que se entienden poco, porque Evita Music iba filtrada por delante y la verdad es que no se deja caer. No se le ve que esté esperando a Dani Vollering para ayudarla, sino al contrario. A mí me pareció que aquí hubo otra vez, a lo mejor nos dirán que los pinganillos que no funcionaban y tal, pero yo creo que aquí Evita Music comete un error o el equipo comete un error. También vimos a Licha Bey haciendo unos relevos sin control, de aquellos de me pongo a tirar del grupo pero me voy sola para adelante, es decir, que tampoco sirven para mucho. Y Julien Labou no tuvo oportunidad este día de poder trabajar porque cuando se iba a disponer a trabajar se rompió la carrera. ¿Y por qué se rompió? Pues por un ataque de Sara Gigante. Estamos hablando de la subida a la Madeleine. Ataca a Sara Gigante y solo Ferran Prevot le puede seguir la rueda y automáticamente la contraataca, que esto es ya marca de la clase. Veremos que marca de la casa, ya veremos que en la siguiente etapa lo hace igual. Y comienza el show, comienza el espectáculo, comienza la exhibición de la corredora francesa, que yo creo que ni en sus mejores sueños, ni en sus mejores sueños pudo imaginarse que una carrera, una etapa así acabando en la Madeleine pudiera acabar así. Al final le saca 1.45 a Gigante en meta, le saca 3.03 a Vollering, impensable yo creo. Aquí también vemos por primera vez la revelación otra de las revelaciones de esta carrera, Dominika Blodarczyk, que se llega a 3.22, luego hablaremos un poco más de ella. Nevia Noma se deja 3.26, Rojakers 3.38, Kimberly Lecour llega a 9.06, ya decíamos que para trabajar, pero es que lo apunto porque llega con Anna van der Breggen. Aquí cuando llega Pauline Ferran Prevot a meta dice que el Tour fue la razón por la que volvió a la carrera, que le alegraba mucho haber ganado, y que demuestra que había tomado la decisión correcta. Y que dice Vollering dijo que normalmente debería poder responder a un ataque como el que hizo Gigante, pero que le había faltado un poco de potencia en los últimos días y no se había sentido como esperaba. Y luego dije, no pude seguir el ritmo, así de simple, de repente el ciclismo es así de simple. Oye, el año pasado no fue así de simple, fue bastante complicado, porque tuvimos versiones durante bastantes días de lo que sucedió en ese final de Tour. No sé, decía que le faltaba potencia. No sé si sería por la caída. Hay que entender que la caída que tuvo le pudo afectar. Pero a mí me parece que un equipo como FDG, que hace un gasto millonario para llevarse a Dani Vollering,
para poder ganar el Tour de Francia y al final no conseguirlo. A ver, que pueden no conseguirlo, está clarísimo. Pero es que yo creo que es una decepción grandísima. Además, incluso la corredora, incluso Denny Bollerin al final de la carrera lo dijo. Estaba decepcionada. Yo creo que el equipo también, ¿no? Aquello que dices, ostras, veníamos a eso, era nuestra gran semana de ciclismo, ¿no? Sacar los colores de FDG y decir que somos el mejor equipo del mundo con la mejor corredora del mundo en grandes vueltas. Y al final hay dos corredoras que incluso la pasan por delante. Aunque al final Bollerin quedara segunda en este Tour. Yo creo que Sara Gigante ha sido superior a ella en escalada, no así en bajadas, está claro. Y aquí apuntar, como siempre, siempre que tenemos algunas héroes sin capa, y aquí tuvimos a Susanne Anderson, la corredora de 1X, que cruzó la meta de la Madeleine un cuarto de hora después del tiempo límite, pero ella quiso acabar, no quiso bajarse de la bicicleta, quiso acabar la etapa. La verdad es que estaban allí esperándola, hubo bastante gente esperándola y recibió el aplauso, eso sí, no recibió el perdón. Y la que también llegó justo en el límite fue Chloe Daiger, que salva el fuera de control por segundos, pero el esfuerzo que hizo ese día fue tan grande que al final no pudo salir al día siguiente. Y comentó que es un problema que tiene ella, que no, es decir, que tiene una resistencia muy alta al dolor. No es que no lo sienta, sino que tiene una resistencia muy alta al dolor y que eso hace que llegue a unos límites bastante impensables y que eso le provoca incluso lesiones, porque se supera el límite del dolor y al superar el límite del dolor le provocan lesiones y sobre todo situaciones como la vivida en la Madeleine, ¿no? Que para llegar dentro del control al final queda extenuada y eso hace que al final no llegue a salir en la última etapa. Y vamos con la última etapa. Yo tenía la esperanza de que Denny Bollerin sacara su varita mágica de los buenos días, igual que hizo el año pasado, pero no fue así. La etapa comenzaba con una escapada en un grupo donde estaba Anna van der Breggen y Lotte Kopecky, también estaba, creo, Lucinda Brand y Gerrisen, la verdad es que es una escapada bastante buena, y al final Anna se quedaría sola, y ella dijo al final de etapa que lo que había conseguido en esta última etapa era bastante esperanzador para lo que vendría en el año siguiente. Yo creo que, a ver, lo de Anna van der Breggen no es una decepción. Yo creo que el caso es diferente que el de Pauline Ferrand-Prévot. Ella lleva 3 años fuera de competición, totalmente de competición, volvió. A lo mejor esperamos que la corredora que en su momento, cuando ella estaba en carrera, era la mejor del mundo, pues volviera a coger el tono. Pero es que lo que decimos, en 3 años el ciclismo femenino ha cambiado mucho, la velocidad es mucho más alta, la exigencia es mucho más alta, hay muchísimas más corredoras que tienen un nivel bastante parecido y que yo creo que al final también es normal que Anna van der Breggen no haya dado lo que esperábamos que tenía que dar. Ella dijo que todo este año estaba siendo un aprendizaje muy bueno de cara al año que viene y yo creo que será así. Yo creo que el año que viene Anna van der Breggen será un poco mejor que este año. Vamos a ver si ese poco mejor hará que pueda estar delante en más carreras. Vamos a ver, estaría bien que fuera así porque eso querría decir que tendríamos una corredora más disputando carreras y eso siempre es divertido. La carrera también comienza con un látigo en el grupo que deja a Sara Gigante fuera, es decir, que pierde comba antes de llegar a la montaña, pero es que también se queda cortada la líder, Pauline Ferrand-Prévot, es decir, queda como una cosa bastante extraña. Visma tiene que ponerse a trabajar bastante duro para poder fusionarse. ¿Qué dijo Ferrand-Prévot? Que estaba demasiado atrás en el primer descenso, tenía un poco de miedo, en parte por la presión del amarillo, pero mis compañeras tuvieron que ir delante y me ayudaron a remontar. Es decir, que sintió la presión Ferrand-Prévot en ese último día del amarillo y quiso asegurar en esa primera bajada para no caerse. ¿Qué cosas? Parece mentira, ¿eh? En el primer puerto así exigente se hace la selección de grupo y vimos cosas otra vez inexplicables como Bollerin buscando los puntos de la montaña para restarlos en favor de Chabey. Se ve como se pega un calentón de cojones en el sprint de la cota de la montaña y se lo hace con Maeva Skibian, que al final incluso Maeva le gana al sprint. Es decir que, fijaros lo que estoy diciendo, Denny Bollerin sprintando en montaña y siendo ganada por Maeva Skibian. La verdad es que no pintaba nada bien y además, lo que digo, ¿a dónde va Bollerin teniendo en el grupo a
a Evita Music y a Julie Labou. No podían hacer eso, Evita Music y Julie Labou, en vez de la líder del equipo. A mí me parece que ahí estaban totalmente descontroladas. Justo al inicio de la subida de la Just Plane hay una caída de Neviadoma, que se le verá un raspón en la rodilla, y sobre todo también de Cherbaud, que esta sí que le pasará factura porque perderá bastante tiempo y ella no podrá conectar. Neviadoma sí que podrá conectar con el grupo, pero Cherbaud no podrá conectar. Y AG Insuran apretando desde abajo para el posible ataque de Sara Gigante. Y supongo que la idea que tenía el equipo es que Sara Gigante se podría ir en solitario en esta cota, que la dejarían irse, y que eso, pues no sé, si consiguiera 30 segundos, 40 segundos y consiguiera coronar con esa diferencia, pues en la bajada, eso que ya tenía ganado y que perdería mucho menos tiempo en la bajada. Pero lo que pasa, y lo que no creo que tuvieran controlado, es que sí que ataca a Sara Gigante, pero no se puede ir sola. No puede conseguir irse sola, y lo que hace es tirar de un grupo donde está Ferran Prevot, donde está Neviadoma, Bolerín, Niamh Fisher-Black, que ha hecho un tour de menos a más, Julie Labou, y estaba otra vez la sorprendente Dominika Wlodarski. Sí que hay un nuevo ataque de Gigante en esa subida, y solo Ferran Prevot, Bolerín, Neviadoma y Fisher-Black la pueden seguir en primera instancia. Luego llegarían Labou y Wlodarski por detrás. Van der Breggen llega con 50 segundos a la cima del Just Plane, estaban subiendo Just Plane, y allí hay un pequeño cambio de ritmo justo antes de coronar Just Plane, parecía para Bolerín para lanzarse en tumba abierta y así poner en problemas a Sara Gigante, pero vemos que luego incluso hay un parón en el inicio de esa bajada. Sí que es verdad que ya cuando se inicia la bajada de verdad, Sara Gigante se quedó rápidamente y perdería tiempo. La verdad es que se calcula que perdió unos 45 segundos, lo último que he podido leer, que perdió unos 45 segundos en esa bajada. Pero eso no fue lo peor es que ella se queda sola, y al quedarse sola tuvo que hacer todo el final de etapa sola, y eso provocó al final que perdiera el podio por estar sola y por comerse todo el aire y por tener que subir sola. La verdad es que es una pena. Cuando vimos llegar a Sara Gigante a meta, estaba totalmente en shock, le hablaban y casi no podía ni reaccionar, hasta que pudo romper a llorar y se pudo desahogar. La verdad es que hay un momento muy tierno cuando llega Justin Gaethier a meta y le pregunta si ha salvado el podio, y ella casi solo le puede decir no, y la otra le abraza y le dice que ha hecho una grandísima carrera y que no tiene importancia lo del podio, aunque ella ha hecho una grandísima carrera. Y yo también estoy con ella. Yo creo que hay que quitarse el sombrero delante de Sara Gigante. Hay que quitarse el sombrero porque ha hecho una grandísima carrera, y la lástima pues es eso, esos problemas que tiene ella en la bajada, que yo creo que hay que entrenarlos y que se pueden entrenar. Y fijaros, Niamh Fisher-Black, que también es pequeñita, que tiene poco peso, la buena bajada que hizo con las otras corredoras, es decir, que Niamh Fisher-Black seguro que tiene técnica de bajada estudiada. Yo creo que Sara Gigante también la podría estudiar, y en ese caso de conseguirlo así, sería una corredora súper peligrosa. Recordar que tiene, creo, 24 años, que le queda toda una carrera por delante, que ha superado una pila de problemas físicos durante estos años, y yo creo que todavía queda mucha Sara Gigante por delante, y yo creo que es una futura ganadora del Tour de Francia, sin duda, si ella mentalmente puede soportar esa presión, lo de ser ganadora del Tour de Francia. Aunque hay una cosa que me preocupa bastante, y es que lo pasa muy mal con las críticas, y se ve que en las redes sociales, no sé por qué la gente se tiene que meter así con una corredora por bajar mal. Se ve que se hicieron memes, que se metieron con ella. Dice su directora deportiva que incluso recibió mensajes de odio, que yo no entiendo qué mensajes de odio pueden enviarle a Sara Gigante por no saber bajar, y que ella es bastante consumidora de redes sociales, que lo leyó todo y que eso le afectó bastante. Bueno, yo creo que también Sara Gigante debería protegerse de las redes sociales si tanto le afecta, y sobre todo se tendría que poner a entrenar el tema de la bajada, y cabeza muy alta, sobre todo cabeza muy alta,
porque yo creo que ha sido con Pauline una de las ganadoras de este Tour de Francia. Habíamos dejado a Anna van der Breggen por delante, subiendo ya la última cota del día, y gracias al trabajo de Julie Labou, que aquí sí que hace un buen trabajo, a ratos también Neviadoma le va dando algún relevo. ¿Por qué? Porque quieren desplazar entre Vollering y Neviadoma, quieren desplazar a Gigante del podio, pues consiguen ir limando esa ventaja hasta que Anna van der Breggen es cazada. Julie Labou lleva el peso del grupo durante muchísimos kilómetros. La verdad es que es un ritmo, bueno, no voy a decir que al tran, pero un ritmo conservador de Julie Labou. Hasta que a 7 kilómetros del final, para el final del Tour de Francia, hace un ataque de Nivolen. Un ataque, vamos a llamarle casi de peseta. La verdad es que fue muy desangelado ese ataque. Para ser un ataque vamos a hacer un ataque ganador, no hizo casi ni daño. Y es sofocado rápidamente por Ferran Prevot, y lo que digo, le hace la réplica inmediata con un nuevo ataque. Este sí que es un ataque demoledor, donde Ferran Prevot se va en solitario para cumplir un sueño, ¿no? Que era también ganar la última etapa vestida de amarillo. La verdad es que chapó para Ferran Prevot, y lo que digo, el círculo está más cerrado que nada. Aquí dijo Denny Vollering que quizás se equivocó atacando a 7 kilómetros de meta, que quizás hubiera sido mejor ir a rueda de Ferran Prevot para tener alguna oportunidad de ganar la etapa. Yo no sé si hubiera podido vencerla, porque Ferran Prevot estaba 5 pasos por delante de todas, o como mínimo así lo ha demostrado. Vamos a mirar un poco cómo quedó la general, y mirando esa general podemos hacer algún comentario más. Al final Ferran Prevot se lleva la carrera. Segunda llega Denny Vollering a 3.42, la verdad es que es una diferencia muy importante. Tercera, Kate Neviadoma, la última ganadora del Tour, a 4.09. Yo creo que Kate Neviadoma hace una buena carrera, en comparación incluso a lo que hizo el año pasado, donde sí que no fue tan protagonista, sino simplemente al final un poco se lleva el protagonismo con esa defensa brutal del maillot amarillo. Pero yo creo que ha hecho como que siendo más regular en este Tour de Francia. Yo creo que también le tiene que animar bastante a Katia para seguir adelante. Sobre Denny Vollering creo que ya lo he dicho todo, ¿no? Y luego hablaremos un poquito más. Saldrá Lars Boom intentando dar explicaciones. Dominika Wlodarski, cuarta, a 5.45. La verdad es que para mucha gente es sorprendente. A ver, para mí también, que en el Tour de Francia esté este nivel. Pero ya os dije que esta corredora, cuando fichó por el UAE la temporada pasada, yo ya la venía siguiendo en estas carreras 2.2 y veía que era una corredora muy completa, sobre todo en cotas. Era una corredora que pasaba muy bien las cotas, que también sabía ir muy bien en crono, que tenía punta de velocidad en cota, y cuando vi que fichaba por UAE pensé, ¡buah! Vaya fichaje bueno el que acaben de hacer, pero este salto de calidad que acaba de dar, yo no sé si tendrá continuidad. Este salto de calidad de Dominika Wlodarski me gustaría que fuera así, porque es una corredora también, pues que es eso, ¿no? Multifaceta, ¿no? Y cuando una corredora es multifaceta, hace que pueda optar a ganar muchas carreras. Quinta, Niamh Fisher-Black al final, bien, yo creo que bien, a 6.25. Como digo, ha hecho un Tour de Francia de menos a más, y yo creo que está muy bien esa quinta posición. Al final, sexta Sara Gigante, una pena, a 6.40 por el tiempo perdido en esta última etapa. Séptima, Julie Labou, que ese trabajo que hizo para Vollering al final le lleva a acabar séptima. Cédric Cherbaul acaba octava, lástima también para ella todo el tiempo perdido en la última etapa. Paulina Rojackers al final no hizo el Tour de Francia que ella esperaba y acaba novena. La verdad es que muy lejos, y yo creo que pintaba mucho mejor cuando hablábamos en la etapa número 5 del rendimiento de Paulina, y al final también se le ha hecho largo. Y en la 10ª posición Evita Music, que no sé para qué sirve este 10º lugar de Evita, cuando hemos visto que a lo mejor Denny Vollering, no estoy criticando a Evita, estoy criticando al equipo al final, es decir, sí que en la 9ª etapa se ve que trabaja muy bien Julie Labou para Denny Vollering, pero sí que ya lo he comentado que hay momentos que no veo que FDG fuera un corro alrededor
de Denny Bollerin, o como mínimo el engranaje yo creo que tienen que trabajarlo mejor. En la posición número 11 al final acabó Anna van der Breggen a 19 minutos. El maillot de los puntos se lo llevó Lorena Vives de forma bastante solvente. El maillot de la montaña, suerte que se lo lleva Elisha Gay, porque si no, después de tanto gasto, no llevarse el maillot de la montaña. Y curioso, Denny Bollerin acaba segunda. Con esos sprints que se pega, acabó segunda. El maillot de las jóvenes, Nienke Vinke, al final, que no sé en qué posición acaba en la general. Nienke Vinke acaba en la posición 19, la mejor joven, a 37 minutos. Bueno, aquí no está pasando como en el ciclismo masculino, ¿no? Que los corredores más jóvenes o muy jóvenes están destacando muy rápido, ¿no? Yo creo que aquí de momento estamos otra vez con unas corredoras de una edad media, ¿no? De la edad de Denny Bollerin o de la edad de Sara Gigante, pero vaya, Nienke Vinke yo creo que vaya, me alegro también que lo haya conseguido. Sí que quizás esperaba un poco más de Marion Brunel para este maillot el maillot blanco, pero no pudo ser así. Y FDG, que se lleva la clasificación por equipos, que yo creo que no sirve para nada después del Tour de Francia que se han pegado. ¿Y qué dijo Lars Boom? Pues confirma lo que os había dicho anteriormente, que la caída había influido y que cuando uno se cae y tiene que recuperar, pues que eso hace que el cuerpo gaste energías y que luego las echará en falta. Y aquí viene la crítica, yo creo, velada o directa de Bollerin al peso de Pauline Ferrand-Prévot. Ya os dije que había perdido como unos 6 kilos Pauline para poder llegar al Tour de Francia. Bueno, el Tour de Francia, la París-Roubaix. En la París-Roubaix ya había perdido también algún poco de peso. Y dijo Bollerin, sí, todavía puedo bajar de peso, dijo ella, pero no quiero quedarme en los huesos. Y dice, Bollerin señaló de todos modos que es 7 centímetros más alta que Ferrand-Prévot y dice que por eso nunca seré tan delgada como ella. Dice que estoy orgullosa de ser un peso pesado y se rió cuando lo dijo. Y que quería ser un ejemplo y espera ganar competiciones en montaña en el futuro con su peso como está ahora, para demostrarle a las chicas que no es necesario estar súper delgadas para poder ganar. Y dice Bollerin que el peso sigue siendo un tema delicado en el pelotón femenino y que a ella no le cuesta hablar de ello, pero sé que a muchas chicas y ciclistas lo tienen difícil y que a ella no le pasa, pero que tiene respeto por todas las corredoras, pero también lo que tiene respeto es por su físico al final, ¿vale? Bueno, es una crítica velada, ¿no? Sí que se vio muy, muy delgada a Pauline Ferrand-Prévot. Y Denny Bollerin dice que sí, que podía haber perdido un poco más de peso y que seguramente hubiera escalado un poco más, pero bueno, que ella quiere mantenerse así. Un dato para acabar sobre Denny Bollerin, para que veáis que tampoco hay que darle siempre tanta caña, y es un dato que he leído en X, en el Esterrato. Por cierto, si es una cuenta que no seguís y os gusta el ciclismo femenino, tenéis que seguirla desde ya porque hace un trabajazo. El Esterrato, tal cual, el Esterrato en X. Y dice que Denny Bollerin lleva enlazando 9 podios consecutivos entre el Giro 2021 y la Vuelta y el Tour 2025. Solo en el Giro 2019 estuvo fuera del podio, que fue 35. Y en el Tour pues ha acabado 4, ganando 1 y quedando 3 veces segunda. En la Vuelta ha ganado 2 vueltas, una ha quedado segunda y una tercera, y en el Giro ha quedado tercera. La verdad es que también es muchísima regularidad y yo sí que creo que Denny Bollerin es una de las mejores corredoras para grandes vueltas, y de ahí lo que yo diga de la decepción que quizás me he llevado, aunque me he llevado luego la alegría por Pauline, pero la decepción por el rendimiento al final de Denny Bollerin. Muy bien, pues llegamos al final de este episodio especial que he dedicado al Tour de Francia. Espero que no se os haya hecho largo, espero que os haya gustado para repasar todo lo sucedido en la carrera y para analizarla en ciertos momentos. Espero que os haya gustado, que os haya servido para recordar lo que digo, lo sucedido. De ser así, ya sabéis que me podéis dejar un like, que siempre es importante. De antemano os doy las gracias y nada, hasta el próximo episodio. Sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.